La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. En tinieblas. Hoy hay una palabra muy especial. Yo diría algo que va a tocar posiblemente más a las mujeres que a los hombres, ¿sí? Más va a tocar, creo, a las mujeres que a los hombres esta palabra, porque cuando uno comienza a estudiar de esta parte y se da cuenta lo que esa palabra nos vislumbra, yo le digo, uy, hermanas, ustedes tienen un potencial, pero reimpresionante, que algunas tristemente de pronto no lo saben, pero que se presta para pensar en un momento determinado que parece que ustedes, lo vamos a leer, para que me entiendan, no estoy diciendo eso puntual, sino que digo que por la escritura se presta para entender que ustedes pueden cambiar hasta las decisiones de Dios en un momento determinado, por causa de su perseverancia, por causa de su fe, por causa de su entrega y por algo que fue colocado a las mujeres desde el pecado original. ¿Cómo les parece? Una inclinación hacia algo. A los hombres, pues en el pecado original, Dios, ¿con qué, digamos, como que castigó al hombre? ¿Con qué lo castigó? ¿Qué le pusieron a hacer al hombre? ¿Qué dice la Biblia acerca de qué le puso Dios a hacer al hombre? ¿Cómo le dijo? Mire, como quien dice, algunos lo dicen así, eso solamente lo sabe el Señor ahí, ¿cierto? ¿Dónde andaba Adán cuando pecaron? Si estaba cerca de Eva o si no estaba cerca de ella. Pero ¿qué sucedió con Adán? Posiblemente, si no estaba cerca de ella, sino que estaba haciendo ¿qué? Trabajando la tierra, como el Señor le ha dicho. Ustedes saben de qué tamaño fue, digamos, como decir por los lados allí, como a la inclinación de qué fue el castigo. El castigo fue, bueno, estaba muy preocupado por la tierra, entonces váyase a trabajar, ¿sí? Esa fue como, digamos, la palabra que sale de la boca del Señor para decirle al hombre, usted se me va a encargar entonces, si está muy ocupadito por la tierra y por su trabajo, entonces trabaje más, ¿sí? Tenga para que se entretenga, ¿cierto? Con el sudor de tu frente ahora. Y a las mujeres, ¿qué le dijo el Señor? ¿Cuál fue el veredicto del Señor para Eva? Ya, ¿y qué más le dijo? ¿Sí? Y la simiente de la serpiente, ¿sí? Tendrá enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente tuya. Y usted sabe que de ahí para adelante vino esa lucha, ¿cierto? Pero la llevó como al ámbito que si es una guerra contra la simiente, ¿cómo lo podemos interpretar nosotros por la escritura? Si va a haber una constante pelea con la serpiente, entonces ¿a qué va ese pasaje? ¿Qué nos puede llevar eso a dar a entender de las mujeres? Que Dios las capacita para que sean ¿qué? Intercesoras. Porque mire, la lucha de la mujer ahí es muy marcada, ¿sí? Ahora entiende uno por qué el hombre es más dado de pronto o sea, por qué en las iglesias tienden a haber más mujeres que hombres. Por ejemplo, aquí miren, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mujeres son más activas en el campo ¿qué? Espiritual. Son más fáciles para llegarle a las cosas de Dios. Son más entregadas en el sentido de intercesión, oración, clamor por la familia. ¿El hombre qué hace? El hombre es trabajando y, no sé, yo en el caso mío, con las personas que hablo, yo les digo, no, yo sé que Dios quiere a mi familia más que yo, ¿sí? No dejo de orar, no dejo de clamarle a Dios por mi familia, pero si me comparo con lo que hace mi esposa, por ejemplo, con los hijos y con la familia, yo digo, no, estas mujeres mantienen, ¿sí me entiende? En intercesión, mantienen en oración. Y literal, eso lo colocó fue Dios, de hecho, en el corazón de las mujeres. Lo vamos a entender después de ver un ejemplo, me van a ver de pronto leyendo notas que saqué en un momento determinado. Vámonos a Mateo 15:21, mis hermanos, Mateo 15:21 de la Escritura, Mateo 15:21.
de la escritura dice de la siguiente manera: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, ¿qué dice la escritura? No le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: oiga, despídela, pues da voces tras nosotros. Está gritando muy dura, señora. La señora está loca, vea, ¿sí? Nos tiene aburrido con esa gritadera. Pero Jesús no le respondió palabra. Y ellos le dijeron entonces diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros, ¿sí? Él respondió, oiga, cuando ya se puso como más, la cuestión se complicó allí más, entonces él respondió. Y él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a quién? A los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oiga, entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Démosle un fuerte aplauso al Señor por su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra nos alimenta de fe, mis hermanos. Estamos hablando aquí de cultura. Estamos aquí hablando de prelaciones. ¿Quién es el que dice: no, un momentico, yo no soy enviado a los gentiles todavía, yo soy enviado primeramente a la casa de Israel? ¿Quién es el que dice esto? ¿Quién lo está diciendo ahí? El Señor. Miren lo que son las mujeres. Miren lo que logra esta mujer. Porque es que hay un plan, hay un proyecto en el corazón de Dios. Pero esta mujer, sí, lucha por su bendición, que si nos vamos a la escritura y nos vamos a lo que estaba trazado, parece en este plan, no estaba determinado que el Señor le trajera sanidad a una persona que venía de Siria, porque ella era sirofenicia, ¿sí? ¿Dónde se encuentra el Señor en ese momento? En Tiro y Sidón, que es lo que hoy conocemos como Líbano, queda al norte de Israel, ¿sí? En este momento usted escucha las noticias del Líbano, porque desde allá es que está disparando un ejército que se llama, oiga, me escapó el nombre, lo tenía aquí ahorita, ¿sí? Hezbollah. El grupo de Hezbollah está aposentado allí en el Líbano, ¿sí? Entonces ella venía desde ese lugar. Dice, una mujer cananea sirofenicia. Marcos la declara como una sirofenicia, ahí no estaba, ¿sí? Fueron, dice, enemigos de Israel. Los sirios fueron enemigos de Israel todo el tiempo. Ellos fueron enemigos. Su fe estuvo encima de barreras culturales y religiosas. Desafió las normas culturales y sociales. Ella se fue por su milagro y se le metió tanto en el corazón, o sea, se metió tanto en el cuento que ella le dice: Jesús, hijo de David, ¿sí? Cuando una persona que no tiene que ver nada con la cultura de ellos, ¿sí? No tenía, digamos, el aval para que le llamaran. Es más, miren, el que se metiera al templo, por ejemplo, y que fuera gentil, la orden era apedrearlo. Si llegaba una persona de otro lugar a meterse al templo, la orden que había desde el principio, cuando se dio digamos, la construcción de lo que es el tabernáculo y el templo, la orden es que no entraban los gentiles ahí, no podían entrar. Eso era solamente para ellos, ¿sí? Entonces esta mujer comienza a romper esquemas, mis hermanos. Dice que esto sucede después de que Jesús en Marcos 7, 18, 19, no lo leamos. Jesús, después de haber enseñado de la limpieza de todos los alimentos, que era sombra de lo porvenir, como dando a entender que el evangelio también iba a ser para los gentiles, pero en su tiempo. O sea, no era tiempo todavía. Por eso inclusive el Señor da una orden:
¿cierto? Y le dijo a los discípulos, vayan, prediquen en Judea, Samaria y después sí, hasta lo recóndito de la tierra. Había un proyecto de Dios, primeramente las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, el alimento era para la casa. Mire, le pasa más o menos lo que le pasa a uno en el Evangelio. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero al final, ¿qué dice acerca de los suyos? ¿Sí? Dice, una vez hayan ingresado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Poquitico parecido a lo que pasa con nosotros, que cuando conocimos el Evangelio al principio, e inclusive hay gente que todavía están caminando en esas áreas, o algunos familiares todavía en esa área. Mateo 10:34, donde dice que los enemigos serán los de su propia casa. ¿Sí? A lo suyo vino, a lo suyo, no dice a los suyos, dice a lo suyo. O sea, vino a predicar el Evangelio. Dice, pero los suyos no le recibieron. Por eso no se extrañe que cuando usted comienza a hablar del Evangelio en su casa, la propia familia no le va a copiar. Pero sí, comience a hablarle a la gente afuera y verá, ¿sí? Comience a hablarle a la gente afuera y verá cómo Dios lo respalda normalmente. Menos que usted se suelte a predicar, ¿sí? Yo esperaba, por la gracia de Dios, que hoy nos acompañara una señora que se le estuvo compartiendo allí en Santa Elena. Voy a comprar unas cositas por ahí. Y la señora hasta lloró la señora. Yo dije, Dios mío, gracias, porque creo que le tocaste el corazón, ¿sí? Pero vea, la lluvia la apaciguó, ¿sí? Entonces, esperando a ver si de pronto. Pero ¿qué sucede? Lo que quiero decirle es esto, ¿sí? No se extrañe de que la familia en un principio le rechace. No se extrañe, eso es parte del Evangelio. Nadie es profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Aló? Sí, en su propia tierra en ocasiones. Eso pasa en ocasiones. La Biblia dice que los hermanos creían en Jesús. ¿Qué dice la Biblia? ¿Creían o no creían? Miren, ni los hermanos, Jesús tuvo hermanos. El que no lo sabe, sí, ahí está, creo que en Juan 7, por ahí dice, y los hermanos no le creían. Es que María tuvo después más hijos con José. Eso no lo conoce la religión. Para ellos es María Inmaculada, ¿sí? María sin pecado concebida, toda esta parte que se le enseñó por los rezos. Pero en la Biblia no dice, María, el tener hijos no es un pecado, y menos cuando María era casada con José. Eso es una bendición. Pero ellos lo toman como que, así como ustedes lo ven, por ejemplo, que no casan, los sacerdotes no son casados. Cuando en la Biblia, los discípulos del Señor, en el caso de Pedro, por ejemplo, era casado, pero le enseñaron cosas que no están en la Biblia. Por eso la importancia de leer la Biblia. ¿Para salir de qué? De las tinieblas. Entonces dice el estudio, ¿cierto? Jesús, después de haber enseñado, habló de la limpieza de todos los alimentos, dando a entender una sombra de lo que iba a hacer luego con los gentiles. ¿Qué puede sentir una madre cuando lo que más ama está bajo el dominio del maligno? ¿Sí? ¿Qué puede sentir? ¿Hasta dónde llegó por eso la forma de esta mujer? Por eso el religioso, mis hermanos, normalmente no entiende muchas cosas. La persona religiosa no entiende cuando una persona está apasionada por Cristo. Por ejemplo, en la calle, las personas que estén en religiones, si llegan a ver una persona, un amigo, un conocido de ellos predicando en la calle, ¿cómo qué lo van a ver normalmente? ¿Cómo lo van a ver? ¿Qué le pasó a ese? Se enloqueció. Ahí está, lo perdieron, ¿sí? Mire, yo sé de esa experiencia porque yo tuve amigos que me llegaron a ver en medio de una fila. Por ejemplo, en la gobernación había uno muy conocido mío, pero cuando yo comienzo a predicar y lo veo, mire, volteó la cara así. Y claro, lo que dice es, claro, este también caerá, o sea, también está en la misma visión, ¿cierto? No, este se enloqueció, está hablando de Cristo, ¿sí? Y resulta que, de luego, para la gente eso es fanatismo. La gente ve eso como fanatismo cuando se está hablando de Cristo. Vaya a ver si la persona por ahí está echando chistes verdes o está diciendo, me tomé 3 botellas, y vean, eso lo dice a voz en cuello y no le da pena. ¿Y qué hace el común, cierto? Ay, lo admira. Lo que el hombre tiene se me escapa el pasaje, lo que el hombre tiene por sublime, Dios lo aborrece, ¿sí? Y eso es lo que hace normalmente el ser humano sin Cristo, tener por sublime cosas que son degradadas. Pero predicar el evangelio para la gente es una locura, ¿sí? Es un fanático. Entonces, mire, rogó por su hija, no por sí misma. Es una intercesión de los padres por los hijos, dando voces, ¿sí? El religioso por eso
siempre normalmente va a ver mal, inclusive en las iglesias puede llegar a pasar eso, que en algunos casos se incomode la persona de alguien que, por ejemplo, alabe con todo su corazón. Eso está en la Biblia. ¿Qué pasó con Mical cuando vio a David danzando y remolineando? ¿Sí? Mire, por la forma que traía su casa, su hogar, con su padre, Saúl, el rey Saúl, ese hombre nunca se dio cuenta que era adorar a Dios. Ese hombre nunca supo que era adorar a Dios. No se habla de un altar que hubiera hecho Saúl, nunca. Pero cuando David comienza a danzar remolineando porque estaban entrando el arca y porque ese hombre se sintió feliz de que estaba llevando el arca a Jerusalén, ¿qué dijo Mical ahí mismo? Muy bonito, ¿no? Así como hablan las mujeres, ¿no? Muy bonito, véanlo ahí, pues, casi que se desnuda delante de las siervitas, pues, ¿sí? ¿Y qué dijo David? Vean, me haré más vil por causa de mi Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona religiosa no puede entender lo que siente en el corazón alguien que está agradecido con Dios. No lo puede entender. Cuando esta mujer va y le derrama el perfume de alabastro a los pies del Señor y comienza a llorar y con sus pies comienza a limpiar. Y el religioso que estaba ahí, si supiera que esta es una pecadora, ¿sí? Eso es el religioso. El religioso siempre está señalando, ¿sí? No restaura, no levanta, sino que siempre está pensando en juzgar, ¿sí? Esa es la actitud religiosa que en ocasiones tenemos que romper todos, porque tenemos un asomo de ellos siempre nosotros, ¿sí? Hay esa partecita que se quiere asomar en ocasiones. Entonces, hablaba de esa parte, ¿cierto? Y dice, deja primero que los hijos se sacien, ¿sí? Entonces, tengo en Efesios 2, 12, 13. Gloria a Dios por esa preciosa misericordia de Dios para con nosotros, de que había un plan para los gentiles. Nosotros en la Biblia somos los gentiles, los que no somos judíos, el resto de la humanidad para ellos son gentiles. No sé si de ahí vendrá la palabra gentilicio, no lo sé, ¿sí? Pero parece que pues pudiera venir de ahí, ¿no? Gentilicio es que el que es nacido en Medellín, es como le llaman al que nace en Medellín. Medellinense o como, porque paisas son los de desierto, los paisas son todos los de por allá, son ¿sí? El de Cali, caleño, el de Buga, bugueño, ¿sí? Entonces, a eso hacemos referencia. Efesios 2, del 12 al 13, Sarita, ¿qué dice? Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire lo que le tocó a los primeros, mis hermanos. Viene Cristo, ¿sí? Y todo se centra en Israel, pero las naciones cercanas, las naciones ahí cercanas no tenían esperanza. Él vino a traer primeramente salvación ¿a quién? A los judíos, ¿sí? Y luego para esparcir su mensaje. Ahí es donde viene la orden en Hechos de los Apóstoles, donde dice, vayan y prediquen el evangelio, porque el plan de Dios que nunca han entendido los judíos es que el plan de Dios no era con ellos nomás, era con todo el mundo. Entonces por eso para ellos lo que hizo Jesús estaba mal visto. Este se sienta a comer con pecadores, se sienta a comer con prostitutas, se sienta a hablar con borrachos, mire, ¿sí? Y no entendían que en el propósito Dios quería salvar era al pecador. Él vino a buscar lo que se había perdido. Entonces el problema de ellos es ese, vanagloria. Dios se reveló a mi vida. Entonces como Dios se reveló a mi vida, ellos creían que eran los únicos escogidos. Y en su gracia y misericordia Dios trajo salvación al resto de la humanidad. Ahí nos incluyeron a nosotros por su gracia. Por eso somos bienaventurados. Hay gente que no lo ha entendido todavía, ¿sí? El hecho de que Dios haya puesto sus ojos en usted y en mí, hermano, ¿sí? Entre millones y millones. Y que Dios a usted y a mí se nos haya revelado la persona de Cristo, es un regalo que no hay con qué pagarlo, hermano. Eso es una misericordia muy grande y una gracia, porque es un regalo. Es un regalo. ¿Qué habíamos hecho nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Mejores que ellos? Para nada, ¿sí? Para nada, ¿sí? Entonces, hay quienes en este caso esta mujer, que el Señor se le está arrimando o ella busca arrimársele al Señor y lo que recibe de parte no solamente de Jesús que no le contesta, sino de los discípulos es no moleste, ¿sí? Sí, ya sabemos. Pero lo que pasa es que usted no es parte del combo, ¿sí? No tiene que ver con usted, mire, usted es sirofenicia.
usted es de Siria, usted no tiene derecho a esto, ¿sí? Y eso es lo especial que tienen las mujeres, que las mujeres normalmente no saben recibir un no. Usted sabe que en el diseño de Dios, y ahí viene la parte donde vamos a comenzar a hablar de esa parte, y verá que el hombre, nosotros muy dados a pelear o a huir. La mujer no. La mujer es muy dada a cambiar como sea lo que no le parece. ¿Sí? ¿Por qué se ríe Nancy? A cambiarlo como sea. Ahora es donde vamos a entender los hombres por qué en la casa la mujer siempre sale, voy a cambiar esto, ay, otra vez, no, y mantienen cambiando todo, ¿sí? Cambian una cosa que así no les gusta la otra semana, ya lo están cambiando de forma, y que a la otra de otra manera, y uno dice, pero qué cosa tan tremenda, qué cambiadera, y cae siempre que tiene que dar la fuerza, ¿quién es? ¿Ah? El esposo, ¿sí? Pero es parte de su forma o de la forma que Dios le colocó. Ya vamos a entrar en materia y se van a dar cuenta, mis hermanos, la bendición que son las mujeres, ¿sí? ¿Ningún amén por ahí? ¿Ningún amén? Bendito Dios, a mí me tiran una flor de esa y yo digo, hermano, vea, bendito Dios, ¿sí? Entonces dice que ella, dice, pero esta mujer vio una oportunidad para hallar una puerta abierta. Cuando el Señor le dijo, vea, no, esto no es para los perrillos, porque los judíos le decían a todos los demás perros, ¿sí? No era una frase así como tirando a la ofensiva tanto, sino que era una frase de expresión. Por ejemplo, lo que nosotros vemos de serpientes, sean prudentes como las palomas, o sean así como las palomas son pilosas, pues, ¿cierto? Pero también sean astutos como las serpientes. Y Juan el Bautista les decía, generación de víboras. Y yo, mire, cualquiera le cae encima a pegarle o a atacar a la persona, pero para ellos la víbora no era lo mismo que representa para nosotros, ¿sí? Que a una mujer por allá le dijeron dizque Anabel. Y yo, pero ¿por qué le dicen así? Porque es una mezcla entre anaconda y cascabel, hermano. No es por eso. Mire, no es ofensivo. Lo que ellos entendían no era de una forma ofensiva, ¿sí? Ellos entendían que cuando se hablaba de ellos, de víbora, le estaba hablando, era astuto. Entonces eran personas muy avispadas, que nosotros llamamos avispados, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esta mujer, mis hermanos, lo que vio fue, por lo menos ya se dirigió a mí. Por lo menos ya me dio un argumento. Ahorita yo le busco el quiebre. ¿Por qué? Porque el Señor lo que le dijo es, no, es que este alimento no es para los perrillos. Y él le dice, Señor, mire esa palabra que parece sabiduría ahí, ¿no? Señor, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa del Señor. Y el Señor se quedó allí, ¿cierto? Y él lo que vio ahí fue fe. Lo que dijo fue otra persona. ¿Qué hubiera sido uno de hombres? Yo le pregunto a cualquiera de los hombres que están aquí, que a usted en medio de una multitud que lo está viendo y que usted está pidiendo un favor y que el que le pueda hacer el favor delante de todo el mundo le dice, no señor. ¿Qué hace uno de hombre normalmente? Yo le digo, ¿qué haría yo? Yo le digo, ¿qué haría yo? Yo me voy. Bueno, gracias. ¿Sí? Por eso la diferencia entre el hombre y la mujer. El hombre o se va o pelea. Por eso cuando las mujeres tratan de solucionar las cosas a la manera de los hombres, todo se daña. A la mujer Dios la dotó, mi hermanos, con una forma donde busca solucionar o busca que se haga su voluntad. Yo sé que aquí hay cositas que van a sonar como medio raras, pero mire el fondo del mensaje, porque la mujer va a luchar por su bendición como sea. El hombre no. El hombre dice, no, yo no le ruego, ¿sí? Yo no le ruego. Ve, esa es la naturaleza de nosotros, normalmente irnos o en caso de alguna circunstancia pelear. Pero las mujeres no, las mujeres se quedan y comienzan a buscar por un ángulo o por el otro, y ya se lo muestro con más pasajes bíblicos. Dice, ¿cuál fue el propósito que podemos ver en el Señor que tenía, que se manifestó en este episodio que parece rogadera, pero se manifiesta allí como si fuera una terquedad también en la mujer? Parece que la mujer fuera terca allí porque le están diciendo por aquí, vea, deje la bulla.
Por aquí le están diciendo que no, pero ella colocaba el valor de la libertad de su hija por encima de cualquier argumento. Y ella seguía y seguía allí, seguía, ¿sí? Yo le hablo a aquel que en ocasiones está pidiendo un milagro, pero ¿qué sucede? Que como Dios no le ha hecho el milagro todavía, ya no volvió a orar por eso. Ya, no, si no quiere, pues no, ¿sí? Porque eso, el problema es que está en nosotros en ocasiones por el problema de la famosa paciencia, que no hemos desarrollado la paciencia y que si Dios no obró ya, entonces como quien dice, no, es que lo necesito ya, ¿sí? Y resulta que Dios te da la bendición en el momento indicado, porque Dios quiere es que esa bendición te enriquezca, pero no añada tristeza con ella, ¿sí? Entonces que la persona no ve el resultado cambiante, que su hijo todavía sigue con malas amistades y la persona orando, ¿cierto? Y orando y orando. Y entonces va a desarrollar una comunión tremenda con Dios y va buscando por donde sea el ángulo y lo busca por aquí. Mire la gran diferencia con el hombre y con la mujer. No, la mujer piensa en mismo, una fundación para mi hijo, voy a ver con quién lo acerco, voy a buscar por este lado, voy a buscar por el otro. En cambio el hombre, ¿qué hace? Que se vaya, ¿sí? Que se vaya, aquí no puede estar. Literal, literal. Es una circunstancia por la cual hay una inclinación en nosotros los hombres para ese lado. ¿Huimos o peleamos? Entonces la mujer, el consejo es que siga en la forma que Dios le dio, no se ponga a pelear ni se ponga a irse. Pero normalmente las que quedan en los hogares que se destruyen, ¿quiénes son? En alto índice. ¿Quedan más los hombres que las mujeres o las mujeres más que los hombres? ¿Quién queda a cargo, la mamá o el papá normalmente? ¿Quién es el que normalmente se va? El papá es el que normalmente se va. En cambio la mujer sigue allí, ¿sí? Porque es su naturaleza. Esa naturaleza es colocada por Dios. Entonces, mujer, dice allí, el Señor le dice a la mujer, grande es tu fe, ¿sí? Y le habla, ¿cierto? Y en ese mismo momento, dice la Escritura, el demonio salió de su hija, ¿sí? Yo le pregunto, ¿qué pudo haber pasado con la mente de esta mujer? ¿Qué pudo haber pasado? Yo le digo, Jesús le dijo, grande es tu fe, mujer, ve y como creíste, se ha hecho. Ahora yo le pregunto a usted, en el camino, ¿qué habrá pasado por la mente de esa mujer? ¿Tenía la revelación de quién le había dado la palabra o no? No se dice la Biblia y ella se fue dudando, no. Ella tenía la certeza, porque lo que estaba buscando y lo que usted y yo tenemos que buscar siempre, ¿qué es? Una palabra de Dios. Una palabra de Dios. Porque el que tiene una palabra de Dios va montado, va asegurado. Una palabra de Dios. Somos lo que me dio Dios a mí una vez cuando me dijo, yo lo he dicho aquí 10 veces, 11 ya con esta. En quietud y en reposo viene tu salvación. La creí, se me volvió carne, la viví y dije, no me preocupo más, voy a moverme en lo que puedo moverme, voy a hacer lo que me toca hacer, pero lo que es imposible para mí, yo se lo entrego a Dios y descanso. Y lo vi, ¿sí? Vi el cumplimiento de esa promesa que Dios me había dado, hermano. Entonces, es mirar cómo se apersonó para tomar posición y lograr ese milagro, ¿sí? Ella le llamó, no le llamó a Jesús solamente Señor o Jesús, no, hijo de David, se apersonó, ¿sí? Y con ella, y que ella con esa promesa, ¿sí? Se fue para su casa. Conocer de Jesús y actuar por ese conocimiento. Si yo sé que Dios lo puede sanar, ¿sí? Pero que no se vaya a quedar solo en información, porque el problema de nosotros como iglesia es eso, que hay veces decimos, sí, Dios sana. Usted escucha a la gente, uno le habla a la gente en la calle, cuando va a un lugar donde hay alguien enfermito, mire, Dios puede sanarlo. ¿Sabe qué le dicen? Sí, yo sé que lo puede sanar. Pero el problema es que no lo cree la persona, no lo cree hay veces la persona. O nosotros mismos, dentro de la misma iglesia, vamos entrando en un mover como religioso, donde no entendemos lo que yo les dije ahora cuando empezamos. ¿Qué les dije yo ahorita cuando empezamos el culto? ¿Sí? ¿Qué dice la escritura de la gallada que estábamos aquí? ¿Qué dice? Mire, Dios está en medio de nosotros. Y le aseguro que hay gente que lo toma como que, sí, el Señor está aquí. Y hay otros que en cambio dicen, no, Señor, yo sé que tú estás aquí, de aquí voy a salir yo con un regalo hoy, de aquí voy a salir yo con un galardón, porque tú prometiste que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Hay galardón, pero ¿qué hace la diferencia?
Porque hay gente que se va con el pensamiento, ¿cierto?, de la palabra recibida, porque la actitud fue diferente, mis hermanos. Porque fueron de verdad con la actitud de que Dios, tienes que hablarme en esta noche. Necesito una palabra tuya, Señor. Dame la palabra, Señor, la necesito. Y entonces la persona que entra con esa actitud, esta mujer, ¿cómo lo buscaba? Contra viento y marea, contra lo que le dijeran, contra lo que se presentó. Pero ella tenía certeza del milagro para su hija. ¿Y qué recibió? El milagro de su hija. Recibió su milagro. ¿Por qué? Por la perseverancia, porque rompió esquemas, rompió cultura. Y paradójico, pero parece que hubiera roto hasta el mismo plan de Dios. Porque ¿qué le dijo el Señor? No. Primero es para los hijos, ¿sí? El pan es para los hijos, no para los perrillos. Mire, y ella logró romper un esquema que venía directamente del cielo. Por eso le digo, con las mujeres, sí, hay que tener cuidado. Es una bendición. Una mujer luchando por algo para su vida, mi hermano, no la baja nadie de ahí. Y logra cambiar hasta los planes de Dios. Ya demuestro, porque no hemos entrado a la parte donde les estoy mostrando, donde les estoy nombrando. Dice, se postró. Jesús aparentemente no le prestaba atención en el versículo 23, hasta donde estamos para aceptar por encima de nuestra fe las palabras que nos desaniman, ¿sí? No aceptar esas palabras que nos desaniman. Y aquí venían de quién esas palabras paradójicamente. ¿Quiénes eran los que decían, Señor, dígale que se vaya? ¿Quién? Los propios discípulos. ¿Sabe que en medio de la iglesia, en ocasiones, hasta de la boca del mismo pastor, hermano, en ocasiones va a salir, no, usted no puede con eso. Usted no es capaz. Miren, no se desanime, porque si Dios le dio la palabra, Dios se la cumple, hermano. ¿Sí? Usted no haga y no creer. La Biblia dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No más, no necesitamos más. Dios no nos está pidiendo a nosotros como tal. Sí debemos de edificarnos porque nos sirve como doctrina, como conocimiento de Dios. Pero un milagro se recibe es por fe. Un milagro se recibe porque usted dice, yo creo y ya, Señor. ¿Y cómo demuestro que creo? Porque estoy descansado, porque no mantengo angustiado, porque hay gente que dice, yo creo, Señor, que tú lo vas a hacer, pero mantienen cargados y preocupados, no están creyendo. La verdadera fe se manifiesta en la paz que tenga la persona también, ¿sí? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando tenemos ese grado de fe, normalmente creemos que va a suceder. Es que me impresiono, vuelvo y le reitero, porque lo viví, yo lo viví. Ya están pagados. Ya los primeros 6 millones de pesos que necesitaba pagar, que estaba encima de ese banco azarando y apretando. Y cuando salgo yo de esa iglesia, miren, salí con una convicción, gracias a Dios, ya está pago eso. Y llego a la casa y lo primero que hay una llamada, vea, llamaron para decir, vea, lo vamos a embargar. Cualquiera ahí mismo se dobla y dice, Señor, no me dijo pues, no. Ah, tranquilo que ya la plata está, hermano. Tranquilo que no le llega ya esta semana. ¡Pum! Esta semana pasaron como 6 meses. Pero es que es cuando Dios diga. ¿Por qué? Porque el dueño de la plata y el oro, ¿quién es? Dios, mis hermanos. Es Dios. Ante amenazas, te vamos a embargar tus fiadores, lo que sea. Mire, pero es Dios el que dice cuándo. Es Dios. Más que uno lo mantiene asustado. Uno se asusta. Usted vea las noticias en estos días, ¿verdad? Por ahí anda el irovirus, yo no sé cómo llama. ¿Ustedes ya están dividiendo antivirus? ¿Oye? Bueno, como se llame. Entonces ya la gente comienza a hacerle así, ¿cierto? Le comienza a asustar. No temas, que yo estoy contigo, dice la Biblia. No temas, no desmayes. Mi espíritu irá contigo y te hará descanso. Dios, eso no lo toma Dios por sorpresa. Dios todo eso lo sabe. Usted y yo estamos en las manos del Señor. Él es nuestro pastor. Nada nos va a faltar, hermanos. Nada nos va a faltar. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen mis hermanos? Logró alcanzar la atención del Señor. Y si logramos alcanzar la atención del Señor, ¿sí? Dice que saldremos con botín. Mire, después de que Jesús la miró y ya le habló, ya, el Señor ya la persona puede decir, no, ya captó mi atención. Y yo sé que no voy a salir sin botín de esta, ¿sí? Porque Dios es galardonador de los que le buscan
Y si tú estás buscando a Dios y ya viste que Dios te escuchó, mi hermano, relajado, que lo que viene es la solución o la bendición para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Viene la bendición para tu vida. Si lograste ya captar la atención del Señor. ¿Y cómo se logra alcanzar la atención del Señor? ¿Cómo? En la Biblia, ¿qué dice? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Deleítese en el Señor, hermano. Pase tiempo con Él. Cántele, háblele, dígale cosas hermosas. Deleítese y verá que de parte de Dios, va a recibir galardón, porque lo dice la Escritura. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Mi amado, damos gloria al Señor. Ahora viene lo que les decía. Todo esto comienza pues en la parte del castigo por la falta. Entonces el hombre es mandado ¿a qué? A trabajar. Y la mujer, como en el campo espiritual, ¿no? El Señor le dice, vea, voy a colocar enemistad entre la simiente suya y la simiente de él, ¿sí? Del diablo. Entonces, ¿qué sucede por la Escritura? Mire, le está dando a la mujer un lugar de intercesión, un lugar de búsqueda de Dios. Usted va a pelear por sus hijos, simiente, semilla, ¿sí? Usted va a luchar por la descendencia suya. Ahí está. Dice la Escritura, ¿cierto? Cuando habla de Eva, que de su simiente, pero es que Eva no tenía semilla, Eva no tenía semen. Entonces ahí estaba el nacimiento virginal de Cristo revelado. ¿Sí? Génesis 3:15, ahí está todo lo que fue esa declaración, ese decreto de Dios. ¿Para quién? Para el ser humano. Al hombre cuando se arrima, entonces ahí venga Señor, pero yo que el Señor le dice, no, un momentico, usted vaya y trabaje, usted no haga y no trabajar, porque por estar trabajando fue que descuidó su mujer. Usted vaya y siga trabajando, y usted ve que esa es la gran lucha que tiene el ser humano hombre normalmente, ¿sí? Que mantiene pensando en ¿qué? En lo natural, en trabajar, en conseguir, mantienen esa. Que la mujer en cambio es más dada a la parte espiritual, más fácil. ¿Para qué? Para escuchar lo de Dios. Por eso les digo, normalmente son más las mujeres en las iglesias que los hombres, ¿sí? Entonces la mujer es una luchadora por la redención también. Ella confabula dice que parece ponerse Dios con ella como si fuera cómplice. Y les voy a mostrar los pasajes que le van a dar a entender a usted, mis hermanos, que las mujeres por su forma son capaces hasta aparentemente de voltearle los planes a Dios. No es que se los volteen, porque al final Dios todo lo sabe y al final se hace la voluntad de Dios. Pero hago referencia a que vamos a ver algunos pasajes en los que vamos a ver que literalmente mujeres lograron quebrar esquemas, lograron quemar de pronto proyectos, lograron transformar planes que habían culturales y por causa de ¿qué? De formas que ya estaban prácticamente hechas, ¿sí? Por ejemplo, Génesis 27:15. Génesis 27:15. Vamos a mirar qué sucedió aquí con una mujer llamada Rebeca, ¿sí? ¿Qué se escucha o qué le viene a la mente cuando usted escucha el nombre Rebeca? Rebeca, ¿sí? ¿Qué es lo que decían por ahí para que vea lo desubicado que estábamos? ¿Cómo le colocábamos a los nombres de los animales, los nombres de los siervos de Dios? Un paréntesis ahí en la predicación, ¿sí? Porque el ser humano le coloca a los animales el nombre de los siervos de Dios, Lucas, Mateo. Rebeca, ¿a quién le llaman Rebeca normalmente? ¿Quién es la que quiere cacao? La lora, ¿sí? Entonces, para que vean cómo el ser humano ha degradado eso. Pero ¿cómo llamaba a esta mujer? Rebeca, ¿sí? Y miren cómo ella, que viene a ser la mamá de Esaú, ¿y de quién? Y de Jacob, ¿sí? Ella, mire, ¿cuál es el plan y cuál era el plan según la cultura? ¿Quién era el que seguía con la primogenitura? ¿Quién era? El hijo mayor. ¿Norma de quién? De la cultura de ellos. Norma prácticamente establecida hasta por Dios. Pero ¿qué comienza a hacer Rebeca? ¿Qué proyectó Rebeca? ¿Qué dice Rebeca? Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Sigamos. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. ¿Y a quién logró esa mujer engañar? Pero vuelvo y reitero, no, es que no es como diga él, ni como Dios diga.
es como yo quiero. Suena antibíblico, pero dígame, ¿se cambiaron los planes o no se cambiaron? ¿Qué sería de nosotros si Esaú hubiera recibido la primogenitura? ¿Sí? ¿De quién nosotros seríamos entonces supuestamente descendientes? Usted sabe que hay una descendencia de Esaú. ¿Quiénes son los descendientes de Esaú? Todas esas naciones que le hacen la guerra a Israel en ese momento. Ellos son los descendientes de Esaú. ¿Pero qué hizo esta mujer? Esta mujer luchó por algo que estaba en su corazón. No, la descendencia, la primogenitura no va a ser para este, porque este mantiene por allá. ¿Cómo mantenía? Cazando, y era como dado a desobedecer y a meterse con mujeres que no eran de la línea, pues de la familia, que ellos querían que siguiera la línea. En cambio, ¿qué pasó con Jacob? ¿Qué dice la Biblia que era Jacob? Jacob era de los que en la casa pues barría, trapeaba, lavaba los platos, ¿cierto? Como muy casero él. ¿Y qué sucede? Dice que Rebeca puso sus ojos y dijo, no, este es el que va a recibir la bendición. ¿Y qué sucedió? Al final, ¿a quién le quedó la bendición? ¿A quién le quedó la bendición? A Jacob. ¿Y quién fue la que comenzó a luchar por esa bendición para su hijo? Ahí está, la mujer luchando. ¿Por qué? Porque en su corazón Dios coloca cosas que luego Dios va a utilizar. Ojo, con cuidado, tomarlo con cuidado, porque eso no quiere decir que entonces se hace lo que yo diga, no. Mire, Dios va a inclinar el corazón, vuelvo y reitero, porque en el hogar uno de hombre, uno se lleva a esa, hermano, ¿sí? Que al final dice, ¿cierto? Por eso hoy el dicho es este, ¿no? En la casa, ¿quién es la que manda la casa normalmente para las cosas de la casa? Mire, yo a mi esposa no me le meto en nada de lo que ella quiere que le coloque allí tal cosa, que le coloque el reloj. Hay que colocárselo. Porque ella es la que, digamos, en la casa, en la parte del orden y lo que quiere. Toda mujer en su corazón desea ser señora de su casa, ¿sí o no? Por eso cuando vive la suegra y la nuera en la misma casa, se deforma. Porque no pueden haber dos señoras en el mismo lugar. No deben de haber dos señoras en el mismo lugar. Porque tarde que temprano, Dios, que todo lo sabe, dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, se juntará con su esposa y serán una sola carne. Váyase, ¿sí? Váyase, no iba con los suegros. Se presentan los casos, por ejemplo, ¿cierto? Aquí que la bendición que tiene Diego con doña Rosa, pues, y eso la exalta ¿sí? Pero digo que no es lo normal. En el plan de Dios, la familia debe simplemente separarse, ¿sí? Pero ¿qué sucedía aquí? Esta mujer dice, no, aquí se hace como yo lo siento en mi corazón, y comienza a mover las cosas de tal punto que hasta Dios al final como tal ya sabía que eso iba a pasar, y al final se hizo ¿qué? Se hizo esa labor. ¿Quién quedó ahí con la primogenitura? Jacob. Otro caso. ¿Quién forjó? Supuestamente, ¿de quién iba a ser la descendencia de los sacerdotes en el tiempo de Elí? ¿Quiénes eran los que seguían allí, digamos, en la descendencia? ¿Quiénes debían de seguir? Los hijos de Elí. ¿Pero por qué peleaba Ana? ¿Por qué peleaba Ana? Ella peleaba por un hijo, ¿pero para qué? Ahí es donde viene la parte. Mucha gente pide, pero pide mal. Señor, yo conocí un pastor que su hija pidiéndole oración por su niño, porque su niño tenía cáncer, y el nieto, porque estábamos hablando del nieto, y el pastor viaja hasta Estados Unidos y el pastor confronta a su propia hija, ¿sí? Él se llama Zavala, Pastor Zavala, que usted ha escuchado en unos programas que hubo muy marcados en el tiempo de la pandemia, ¿sí? Y este hombre va y le dice, mira, te soy sincero y voy a hablar así puntual, ¿para qué quieres que la niña se sane? Si no la vas a encaminar por Dios, si no la vas a encaminar hacia los caminos de Dios, yo prefiero que Dios se la lleve, porque en ese momento se salvaría la niña. Pero si tú estás pidiendo un milagro, ¿para qué? Para dejarle la niña al mundo, para que la niña se vaya tras el mundo, ¿sí? Yo no oraría por ella. Así le dijo el pastor a su hija. Yo oro es por sí, o sea, con el propósito de que esta niña se levante, pero para que le sirva a Dios, para que le sirva a Dios. Porque hay gente que pide y por eso hay veces no recibe, porque pide, ¿para qué? Para sus propios beneficios. Y nosotros debemos ya de pedir siempre, ¿para qué? Para que se cumpla el propósito de Dios con eso que estamos pidiendo. Entonces, ¿qué pasa? Al final, ¿qué se logra aquí con Ana? ¿Quién nace allí? ¿El profeta?
Samuel. ¿Quién sale del sacerdocio? Que eran descendientes de Leví. ¿Quiénes son los que salen? Los dos hijos de quién? Del sacerdote Elí. Fuera. ¿Quién siguió ahí en el sacerdocio? ¿Quién logró esa bendición? Ana por su persistencia, Ana por su oración, Ana por su fe, ¿sí? ¿Quién logró ello? Ella por creer simplemente. Yo les podría decir que así hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿sí? La reina Esther. ¿Qué logra la reina Esther? Cambiar el hecho de que su pueblo iba a ser acabado. Para los judíos, ellos no tienen el mismo concepto del libro de Esther que tenemos nosotros normalmente. Ellos hablan de que Esther habló fue con Dios. Cuando se menciona que Esther se acercó al rey y le habló al rey y le clamó al rey, ellos tienen algunos escritos de los ancianos y en esos escritos hablan de que ella le habló fue a Dios y logró cambiar un edicto que había de muerte contra ¿quiénes? Contra los judíos, porque los judíos no se podían defender. Y en ese edicto se cambia, no se podía destruir o tumbar, porque ya la orden del rey era simplemente que un edicto se tenía que cumplir. Van a atacar a los judíos en todo el país, los persas, ¿sí? Pero ¿qué logra Ana, Esther, por medio de esa búsqueda y por medio de esa comunión con Dios y por esa perseverancia y por rogar, ¿sí? Delante de Dios, haciendo ayuno y todo esto que hizo ella? Que ese edicto se cambiara, no cancelándolo, sino sumándole algo. ¿Qué fue? Que el pueblo judío se podía defender. ¿Y quién cree que venció al final? Los judíos. ¿Por la perseverancia y por quién? Por una mujer que era ¿quién? La reina Esther. Mis hermanos, y para terminar, que parecen, vuelvo y reitero, parecen caprichos, hay muchos en la Biblia. Hoy di solamente estos 3 ejemplos. ¿Qué sucedió en las bodas de Canaán? Supuestamente, ¿qué pasaba allí en las bodas de Canaán? ¿Qué sucedió con el vino? Se acabó el vino, ¿sí? O sea, ahí se acababa la parranda porque, ¿sí? Se acabó el vino, había sidra y había mosto, ¿sí? Ahí nadie puede negar o no nos dice la Biblia si ese era vino fermentado o no. Se supone que era fermentado, ¿en qué sentido? De que el maestresala dice, no, miren, a lo último siempre dan el peor vino, pero resulta que ustedes guardaron para el último lo mejor. Quiere decir que algunos estudiosos dicen, no, ese era vino fermentado, ¿sí? De alegría, para causar alegría. Yo le pregunto a usted, cuando le vienen a preguntar a María, ¿ella qué dice o cómo le dice a Jesús? Señor, el vino se les acabó. ¿Y qué le dice el Señor? Diga, ¿qué tiene conmigo usted, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Qué hace María? Bueno, ya, tienen eso de agua, mejor dicho, alistemos eso que vean, ¿sí? ¿Qué logró cambiar María? Miren, el comienzo del ministerio de Jesús no era para que en ese momento hubiera milagro. ¿Qué dijo Jesús? Aún no ha llegado mi hora, todavía no es tiempo de manifestarme. Pero ¿quién fue la que tomó ese lugar de decir, pero está necesitado? ¿Sí? María, mis hermanos. Usted lo ve, ojo con las mujeres, ojo con las mujeres. Vea, mandé una hojita de vida a tal empresa. Mire, la mujer hace lo que sea en ocasiones y va y por allá busca por quién, venga, quién es la dueña, quién es la esposa de ese tipo. Yo me comienzo a meterme para que mi hijo me lo acepten en la empresa. Caigan en cuenta, está en la Biblia algo parecido. ¿Los hijos de quién? De un tal Zebedeo. ¿Qué hizo la mujer de Zebedeo? Se le arrimó al Señor y le dijo, Señor, en tu reino, ¿por qué no permites que mis hijos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda? ¿Sí? Porque las mujeres tienen ese don, mis hermanos, ¿sí? Bien utilizado, se va a dar cuenta del potencial que Dios les ha dado para que ustedes logren cambiar cultura, programas, proyectos, planes y propósitos que de pronto inclusive aparentemente venían del corazón de Dios, pero que por causa de la fe y el anhelo que está en sus corazones, mire, Dios puede cambiar eso que parecía no tener salida, eso que parecía ya tener un molde hecho
¿sí? O un camino por recorrer, y simplemente por la lucha de una mujer, por la disposición que una mujer, porque entiende el lugar que Dios le dio, ¿sí? De que ellas son así, ellas son así. Ellas son capaces de cambiar hasta que no se les dé gusto. Ahí es donde uno entiende por qué a veces las cosas funcionan como funcionan en todo estamento, en empresas, en familias, en iglesia inclusive. Donde uno ve a las mujeres luchando por sus sueños, ¿cierto? Y uno dice, ¿pero por qué? Pero resulta que es una naturaleza que Dios les colocó, ¿sí? Y en muchos casos, vuelvo y reitero, al final se cumple ese propósito. Coloquémonos sobre nuestros pies, hermanos y hermanas, y en especial, hermanas, ustedes tienen gran responsabilidad con esta palabra que hoy el Señor nos ha compartido. ¿Por qué? Porque ustedes saben el potencial. Colócame la canción que mandé un videito. ¿Sí? Porque ustedes saben el potencial que Dios ha depositado en sus vidas. Y que por la disposición y por la entrega de ustedes y por la perseverancia y por la, entre comillas, podría llamarse terquedad que se presenta en el corazón de la mujer cuando quiere algo, mi hermano, ¿sí? Dios puede llegar a cambiar planes.